Hola espectadores, les habla Krasmoto. ¿Qué tiene de especial la muy respetada motocicleta Kawasaki H2R? La H2R posee un potente motor de 1 litro que entrega 326 caballos de fuerza, permitiéndole superar los 400 kilómetros por hora. Cifras increíbles, ¿verdad? ¿Y gracias a qué? Correcto, sobrealimentación. El aumento de presión en la admisión permite suministrar más combustible y, por lo tanto, obtener mayor potencia por unidad de volumen y tiempo del motor. El sobrealimentador, también conocido como compresor, según el método de accionamiento, se divide en 3 grupos: turbocompresores, compresores mecánicos y eléctricos. En un episodio cuyo título empieza con 2 palabras, hablé sobre la turbocarga y su uso en motocicletas. Si no han visto el episodio sobre turbo, se los recomiendo mucho. Y en ese mismo video, prometí que en un episodio aparte analizaríamos el compresor mecánico y su aplicación en motocicletas. Y créanme, este tema es mucho más amplio de lo que parece a primera vista. Los invito a hablar un poco sobre motocicletas con compresor. Pónganse cómodos, va a estar interesante. Un poco de teoría. La sobrealimentación mecánica es un dispositivo que aumenta la potencia del motor. El sobrealimentador mecánico, también conocido como supercargador o compresor, es un dispositivo que toma aire atmosférico a través de un filtro, lo comprime y lo envía al sistema de admisión del motor. Los compresores se dividen según el principio de sobrealimentación en volumétricos y dinámicos. Los sobrealimentadores volumétricos generan la sobrealimentación de manera impulsiva, en porciones de cierto volumen. Destacan los compresores de lóbulos como Roots y Eaton, de tornillo como Lisholm y Mercedes, espirales como Gelada y de paletas como Power Plus usado en Morris Garages y Rolls-Royce Merlin de preguerra. Los sobrealimentadores dinámicos generan sobrealimentación con flujo continuo y solo existen del tipo centrífugo. Este sobrealimentador usa un impulsor similar al del compresor de un turbocargador. Como cualquier diseño, el sobrealimentador mecánico tiene tanto ventajas como desventajas. La principal ventaja del supercargador es que puede inyectar aire sin retraso, a diferencia del turbocargador. El aumento de la presión de sobrealimentación depende directamente de las revoluciones del motor. Entre las ventajas, destaca su menor costo frente al turbo y una instalación más sencilla en el motor. Por la menor carga térmica, los materiales y la lubricación requieren menos calidad que en un turbocompresor. La principal desventaja del compresor mecánico es que toma parte de la potencia del motor para su propio funcionamiento, y a veces este valor puede llegar hasta el 30%. La sobrealimentación tiene una historia interesante que inicia a mediados del siglo XIX. Las primeras llamadas sopladoras no fueron creadas precisamente para motores. En 1849, George Jones, de Birmingham, Inglaterra, inició la producción de una bomba de paletas para ventilar minas de carbón. Otros pioneros en este campo son los hermanos estadounidenses Roots, Philander y Francis, quienes se dedicaban a la ingeniería, una ocupación lucrativa en la Revolución Industrial. En 1854, estos dos fundan The Roots Blower Company en Connersville, estado de Indiana. La empresa se construyó junto al canal Whitewater, donde una caída de agua de 3.35 metros movía una rueda hidráulica. El par de esa rueda se distribuía a las máquinas de la empresa. En cierto momento, la potencia de esa misma rueda ya no fue suficiente. Para solucionar el problema, los hermanos construyeron una rueda hidráulica con palas de diseño interesante, lo que prometía mayor potencia. Sin embargo, al ser de madera, las palas se hincharon y atascaron. Al revisar el aparato y girar las palas en seco, el aire voló el sombrero de uno de los hermanos. En ese momento, un empresario siderúrgico que estaba con los hermanos les comentó a los Roots que un soplador así sería útil en su industria. Y ahí empezó todo. En 1860, los hermanos patentaron el diseño de una bomba para inyectar aire en los altos hornos.
y en 1875 comenzó la producción de bombas similares para la ventilación de minas. Fue después cuando los sobrealimentadores Roots encontraron aplicación en los motores de combustión interna, y su nombre se volvió un término común. En marzo de 1878, el ingeniero alemán Heinrich Krieger obtuvo la primera patente de un compresor de tornillo. La construcción era un conjunto rotatorio de 2 palas con rotores de la misma forma. Sin embargo, la construcción no llegó a la producción. Ese mismo año, 1878, el ingeniero escocés Dougal Clerk diseñó el primer sobrealimentador que se utilizó con un motor. Este compresor se instalaba en un motor de gas de 2 tiempos. Los primeros diseñadores de motores de combustión interna concluyeron que comprimir antes la mezcla de aire y combustible al usar un sobrealimentador aumenta la potencia sin incrementar el tamaño del motor. Gottlieb Daimler fue pionero en la sobrealimentación al patentar en 1885 el sistema DRP 34926 para motores con encendido forzado. El intento de aplicar la patente fracasó, el aumento de potencia fue mínimo y la implementación técnica muy compleja. Rodolfo Diesel también propuso comprimir el aire antes de entrar al motor. En 1896, en su segundo motor, aplicó el sobrealimentador. Hasta la Primera Guerra Mundial, su uso en motores avanzó con cautela. En 1905, Alfredo Biaggi, en algunas fuentes Biaggi, obtuvo la patente para la construcción de un turbocompresor, una contribución significativa al desarrollo del sobrealimentador. Por extraño que parezca, la hizo la aviación y su rápido avance, impulsado por la Primera Guerra Mundial. Durante ese periodo de la guerra, quedó claro que el avión podía ser un arma formidable, así como un medio eficaz de reconocimiento. Comenzó la carrera armamentista. Los aviones se volvían más potentes, rápidos y eficientes. En la aviación de motores de pistón, al llegar a 5.000 metros de altitud, la menor cantidad de aire en los cilindros debido a la atmósfera enrarecida reduce la potencia del motor a la mitad. La sobrealimentación ayudó a resolver este problema y mejorar el rendimiento en altitud de la aviación. La baja temperatura en grandes altitudes mitigaba las principales desventajas de los primeros sobrealimentadores. El primer motor de aviación con sobrealimentación mecánica fue el rotativo de 2 tiempos de Murray-Villet. A 5.200 metros, el sobrealimentador mantuvo el mismo rendimiento que al nivel del mar. ¿Cómo ocurre esto? Los fabricantes de motores de aviación a veces crean motores para autos y motos, y si no lo hacen, al menos se comunican con otros fabricantes. La tecnología de sobrealimentación pronto llegó a la fabricación de autos y motos. Ya en 1923, los autos de carreras Fiat y Mercedes empezaron a equiparse con un sobrealimentador mecánico diseñado por Whiting. Aquí, como suele pasar, la situación cambia. Alguien instaló el Wunderwaffe en un auto de carreras y ganó. Y de inmediato, si las condiciones y las reglas del juego lo permiten, otras empresas y compañías empiezan a preguntarse, a ver, espera, ¿qué se creen que están haciendo? ¿Y nosotros qué? ¿Somos menos? Haremos lo mismo, pero mejor, y venceremos a esos atrevidos. Así suelen ser los razonamientos en una carrera armamentista tecnológica. En los años 20, la sobrealimentación mecánica llega a las motocicletas, es decir, los fabricantes empiezan a usar esta tecnología. Y en este contexto, ¿qué es lo correcto hacer? Exactamente, es necesario construir una motocicleta de carreras de alto rendimiento que supere a los oponentes y al mismo tiempo sirva como publicidad para la empresa en sí. La primera motocicleta del mundo con sobrealimentación mecánica apareció en 1925. Para mediados de los años 30, casi todas las compañías de motocicletas importantes experimentaban con la sobrealimentación. AJS Velocet, BMW, Brugg Superior, DK Verdumler, NSU, Moto Guzzi, Gilera, entre otras. Fue una verdadera época dorada del compresor, que duró hasta principios de los años 50. Sin embargo, vamos por partes. 1925. En la sobrealimentación mecánica en motocicletas, la alemana Victoria Werke tuvo éxito. Su ingeniero Gustav Steinlein creó esta moto para carreras y récords. Se usó la Victoria KR de serie con motor boxer de 500 cc y válvulas en cabeza, colocado transversalmente en el cuadro. Se instaló un compresor Roots al motor y en el primer intento de récord de velocidad, en 1925, la motocicleta Victoria alcanzó 146 km/h. Tras algunas modificaciones, en 1926,
La motocicleta con Adolfo Brudes volvió a la pista cerca de Friburgo y alcanzó 166 km por hora. Este fue un récord absoluto de velocidad para motocicletas en Alemania. El aparato tenía defectos. Por el aumento de potencia del sobrealimentador, el cilindro trasero se sobrecalentaba. Es notable que Victoria Buerque detuvo pronto el desarrollo de motocicletas con compresor, mientras Rudolf Schleicher empezó a fabricar compresores en BMW. Es posible que hubiera algún tipo de acuerdo entre Victoria y BMW. Existe información de que una de las primeras motocicletas sobrealimentadas fue una máquina con motor Jodi AAB, construida por Michail Makeboy de la compañía Makeboy Motorcycles en 1926. Sin embargo, no encontré confirmación de este hecho. Probablemente solo era un gran V-twin muy potenciado, que permitió a la motocicleta alcanzar de 180 a 190 km por hora y batir muchos récords. La primera motocicleta BMW sobrealimentada fue la de carreras WR750 en 1929. La idea de poner un sobrealimentador al motor boxer bicilíndrico fue de Rudolf Schleicher, diseñador de la BMW R37. Trabajó en el diseño en esa dirección, pero dejó BMW antes de crear el primer prototipo funcional. Todo su trabajo se lo entregó al mecánico de carreras Joseph Hopf, así como al piloto de fábrica de BMW Boy, campeón de Alemania en los años 26 y 27, Ernst Jakob Henne. Estos dos completaron el proyecto. Los primeros motores BMW sobrealimentados se probaron en 1928 y un año después la motocicleta WR750 estaba lista. Sobre la caja de cambios se instaló un compresor de paletas diseñado por Arnold Zoller, que dependiendo de las tareas y objetivos podía suministrar al motor una presión de hasta 2 bares. Un poco sobre Zoller. Arnold, de nacionalidad suiza, nació en 1882. Él recibió formación como mecánico en la empresa Gebr. Sulzer AG y en 1906 obtuvo el título de ingeniero mecánico en el Centro Técnico de la ciudad suiza de Winterthur. Ya antes del inicio de la Primera Guerra Mundial, Arnold obtuvo varias patentes para diseños de sobrealimentadores. Más tarde, trabajó en esta área en las empresas Argus Motoren Gesellschaft, Horch y Röhr Auto AG. Los sobrealimentadores diseñados por Zoller serán utilizados por empresas como BMW, NSU, DKW y muchas más. Zoller aportó mucho al desarrollo de motocicletas con compresor, y su nombre aparecerá varias veces en esta narración. Volvamos a BMW Realidad Virtual 750. Al principio, el compresor se accionaba por cadena desde el cigüeñal. Con los años, tanto el diseño del compresor como su transmisión cambiaron ligeramente. En 1929, Ernst Jenne, en la Realidad Virtual 750, estableció un récord de velocidad promedio de 216.75 km por hora en la carrera de la milla lanzada. Hasta mediados de los años 30, esta motocicleta compitió activamente en carreras de récords contra las británicas Zenith, Osborne Engineering Company y Brooke Superior. Este cuarteto compitió muy activamente durante los años 30 por el título de la motocicleta más rápida. Entre 1929 y 1935, BMW logró 5 récords absolutos. El trío británico rompió el récord en 4 ocasiones. En 1935, el Realidad Virtual 750 llegó a 255.885 km por hora. Sin embargo, como suele suceder en las carreras y en los intentos de récord, incluso la tecnología más exitosa y productiva no puede mantenerse en la cima de este nicho durante mucho tiempo. Los competidores inventarán algo más potente, rápido y eficiente. En 1936, BMW lanzó una nueva motocicleta sobrealimentada. El modelo se llamaba Tipo 255 y también es conocido como RS 255, RS 500 y Realidad Virtual 500 en distintas fuentes. El motor, con la configuración típica de BMW, bajó a 492 centímetros cúbicos, pero seguía siendo más potente que el Realidad Virtual 750. Las cabezas de los cilindros incorporaron doble árbol de levas arriba y 4 válvulas por cilindro. Zoller seguía encargado de la sobrealimentación. Al inicio, el motor tenía unos 60 caballos de fuerza, pero para 1939 lo aumentaron a 68. La motocicleta llegaba a 225 km por hora y pesaba 137 kilogramos en orden de marcha. Para la mejor moto de 500 cc de la época, la Norton monocilíndrica
Tenía 50 caballos de fuerza, alcanzaba 200 km por hora y pesaba 140 kg. El 28 de noviembre de 1937, Ernst Henne puso punto final a la competencia con los británicos por el récord de velocidad máxima. La BMW de 500 cc con compresor tenía una carrocería aerodinámica y al aumentar la presión del sobrealimentador, su potencia subió a 108 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto. Y en la autopista cerrada para la carrera, en un recorrido de ida y vuelta, Henne mostró una velocidad máxima promedio de 279.503 km por hora. Este récord se mantendría durante 14 años, hasta el año 51. BMW logró otra gran victoria con la RS 255 en la Tourist Trophy de la isla de Man. En el 38, 3 BMW fueron a la isla, 2 abandonaron y 1 quedó en quinto lugar. Pero ya en el 39, Georg Meyer logró la victoria allí. Esa fue la primera victoria de un piloto no británico en la categoría de 500 cc Senior Tourist Trophy. En la era dorada del compresor, los alemanes sobresalieron en fabricar motocicletas sobrealimentadas, y a este hecho contribuyeron varias razones. Sí, Alemania en ese periodo era uno de los países más avanzados técnicamente y se construían muchas cosas novedosas. Como saben, las carreras y los intentos de récord son, ante todo, una enorme inversión financiera que ni siquiera garantiza un lugar en el podio. Además del fuerte componente tecnológico, en el desarrollo de autos y motos de carreras en la Alemania de los años 30, también influyó un factor político. Con Hitler y los nazis en el poder, el deporte se politizó mucho. Los deportistas alemanes, con sus victorias, debían demostrar la superioridad de la nación y del régimen político establecido y así atraer seguidores. En este proyecto, el automovilismo y motociclismo eran muy importantes y se invirtió mucho en tecnología deportiva. La mayor parte fue a parar a las cuentas de los consorcios Daimler-Benz y Auto Union. Fue precisamente con ese dinero que se crearon las famosas flechas de plata. Pero las compañías de motocicletas también recibieron fondos considerables. Y BMW no fue la única marca que tuvo éxito en la construcción de motocicletas sobrealimentadas. Otra empresa alemana, DK Ulbricht, también estaba lista para cumplir con la tarea del partido. En DK Ulbricht se construiría la mayor cantidad de motocicletas sobrealimentadas en toda la historia. ¿Por qué? Es simple. A inicios de los años 30, era la mayor compañía de motocicletas del mundo y contaba con 20.000 empleados. DK Ulbricht tenía tecnología, ingenieros talentosos, base de producción, pruebas y dinero. Los especialistas de esta compañía empezaron a trabajar en motores sobrealimentados a finales de los años 20, pero su diseño era muy distinto al de BMW o Victoria. Primero, los motores eran de 2 tiempos. Segundo, tenían cilindros en U con 2 pistones por cilindro. Tercero, enfriamiento por líquido. Y cuarto, compresores de pistón. Esto es aún más notable porque el desarrollo de estos motores milagrosos fue realizado por Arnold Soller, inventor del compresor de paletas que lleva su nombre. La preferencia por el compresor de pistón es clara. Da presión justo cuando se requiere en la fase de admisión. Los ingenieros alemanes probaron una infinidad de variantes, con el compresor en el cárter y un cilindro separado, transmisión directa del cigüeñal mediante engranaje, admisión de mezcla de combustible al compresor por válvulas de láminas y una válvula cilíndrica. El diseño de Garelli con cilindros en U no fue elegido al azar. No se podía usar sobrealimentación en un motor de 2 tiempos clásico, ya que la mezcla de aire y combustible se expulsaba al escape. Los primeros motociclos DKW con sobrealimentación mediante un compresor de pistón fueron construidos en 1929 por Hugo Ruppe. Había 2 modelos, uno de 170 y 312 caballos y otro de 250C con 17 caballos. En estas imágenes pueden observar el esquema del motor. A mediados de los años 30, surgieron los motores Soller de 500 y 600 cc con sobrealimentación. A mediados de los años 30, Arnold cambia radicalmente el desarrollo de los DKW con compresor y adopta el sobrealimentador centrífugo. En octubre de 1937, DKW preparó motores gemelos URE modificados a metanol para batir récords de velocidad. Ewald Kluge y su compañero de equipo Walfried Winkler conducían máquinas cuidadosamente ajustadas. La 250 entregaba 49 caballos
y la 350 alrededor de 60. Las motocicletas usaban carenados especiales para mejorar las características aerodinámicas. Las carreras de velocidad se hacían en la autopista entre Frankfurt y Darmstadt, donde se lograron 14 récords de velocidad. Las motocicletas DKW con compresor lograron muchas victorias. La victoria más importante fue la de Ewald Kluge en el Tourist Trophy de 1938 en la isla de Man, en la categoría de 250 cc. Ni siquiera el consumo de combustible tan alto impidió que Kluge ganara. Para que te des una idea, el motor durante la carrera consumía alrededor de 16 litros por cada 100 kilómetros. Kluge ganó 12 de las 14 carreras en las que participó en 1938, quedando en segundo lugar en las dos restantes, lo que lo convirtió en campeón de Europa en la categoría de 250. Al final de la temporada, obtuvo el título de Campeón de Campeones, un premio que solo se otorga a los pilotos que consiguen la máxima cantidad posible de puntos en las competencias europeas. La cúspide del ingenio de DKW fue esta motocicleta, cuyo motor boxer de 2 tiempos tiene 4 pistones en 2 cilindros opuestos. El desarrollo de este aparato único comenzó en 1936. El diseño resultó ser interesante y prometedor. Se planearon motores de 250, 350 y 500 cc, pero DKW ya tenía motos con compresor que rendían excelente en las carreras. El proyecto se archivó mucho tiempo, y al comenzar la guerra, las carreras dejaron de ser prioridad. En 1945, la fábrica DKW en Chopau quedó en la zona de influencia soviética. La administración soviética se enteró de este desarrollo y consideró conveniente terminar el proyecto con el objetivo de enviar cierta cantidad de equipos, así como documentación, a la oficina de diseño de motocicletas de Serpukhov para el uso de motocicletas en carreras y pruebas de récord. En 1945, se creó la Oficina Especial de Diseño e Ingeniería número 10 en las instalaciones de DKW, reuniendo a los principales ingenieros. Les asignaron construir una motocicleta. Durante el periodo de los años 46 a 48, se crearon 4 ejemplares de 350 centímetros cúbicos y uno de 250. La potencia era de 60 y 45 caballos de fuerza respectivamente. En Alemania, tras la disolución de SKTB 10, el piloto alemán Kurt Kuhnke contrató ingenieros de DKW y construyó una máquina de carreras de 250 cc. Según otra información, uno de los motores construidos fue ocultado de la administración soviética y enviado a la República Federal de Alemania. En esta motocicleta, Kurt participó en carreras en el 50 y en el 51. El aparato se ha conservado hasta nuestros días. Sobre las tecnologías de compresores de DKW que llegaron a la Unión Soviética, hablaremos más adelante en un capítulo aparte. La tercera empresa alemana en fabricar una motocicleta sobrealimentada fue NSU, cuyos especialistas desarrollaron una motocicleta de carreras con compresor más tarde que los demás. Esto ocurrió en 1938. La motocicleta, construida por Albert Roder, estaba equipada con un motor de 2 cilindros con válvulas en la cabeza de 350 centímetros cúbicos que entregaba alrededor de 50 caballos de fuerza. NSU participó en el Tourist Trophy del 39, pero no lograron una victoria destacada. La construcción de la motocicleta era bastante cruda e inestable. Además, el peso de 155 kilogramos era demasiado alto. En NSU solo recordarían estos desarrollos tras la guerra. En el 48, una 350 mejorada con sobrealimentación empieza a competir en las carreras. Y para el 49 ya estaba lista una máquina similar de 500 centímetros cúbicos para las competencias. Su motor bicilíndrico en línea daba 85 caballos de fuerza. La motocicleta se usaba en carreras individuales y con sidecar. En 1950, el motor fue mejorado y entregó de forma estable hasta 98 caballos de fuerza. La NSU de medio litro llegaba a 240 kilómetros por hora. De 1948 a 1950 fue campeona de Alemania. En los años 50, NSU destacó su tecnología con 2 récords. En 1951, la moto de 500 cc con compresor recibió un carenado. El aparato recibió el nombre de Delfín 1, y en él, Wilhelm Gertz lo aceleró hasta una velocidad máxima de 290 km por hora en una pista cerca de Múnich. Fue un nuevo récord mundial. En 1956, el bólido Delfín 3 mejoró el resultado y rompió el récord de 1955 de Russell Wright en una Vincent. En el Salar de Bonneville, la NSU con compresor mostró un resultado de 338.99 km por hora.
En ese momento, el motor de la NSU fue ajustado a 110 caballos de fuerza a 8.500 revoluciones por minuto. Podrías decir, Crasmoto, espera, ¿y las motocicletas italianas y británicas con compresor? Paciencia. Amigos, decidí hablar de las motocicletas alemanas en un solo bloque, y ahora vamos a revisar los diseños de otros países. Italia es famosa por su gran industria de motocicletas. A inicios de los años 30, la idea de una moto sobrealimentada comenzó a interesar a ingenieros de marcas italianas. Todo sucede según el mismo principio que mencioné al inicio de la historia. Probablemente en Moto Guzzi o Gilera pensaron, ¿solo BMW puede poner un compresor y ganar? Hagamos el nuestro. En 1931, Moto Guzzi desarrollaba una moto de 500 CIAC 4 cilindros y compresor para carreras y récords. Pero en cierto momento, la dirección de la empresa consideró que el proyecto era demasiado complicado y costoso. La primera empresa italiana en presentar una motocicleta de trabajo con sobrealimentador será Gilera, pero la historia del modelo base Randin no comenzó en Gilera. En ese momento, un futurista motor de 4 cilindros en línea transversal fue desarrollado a mediados de los años 20 por dos ingenieros italianos, Carlo Giannini y Piero Rimor. Ellos decidieron colocar el motor de 4 cilindros transversalmente al eje de la motocicleta para una mejor refrigeración. Unos años después, el motor de 500 CE, con un solo árbol de levas en cabeza, estuvo listo y entregaba unos 28 caballos de fuerza. La motocicleta, lanzada bajo la marca OPRA, debutó en la exposición de Milán en el 28. Se tenían grandes esperanzas en las carreras, pero la técnica y los pilotos no tuvieron suerte. El conde Bonmartini, quien financiaba el proyecto, también era piloto de carreras y aviador. A inicios de los años 30, fundó la Compañía Nacional de Aeronáutica. En 1933, decidió perfeccionar la tecnología y sabía que la mejor solución para el éxito técnico era la sobrealimentación. El motor fue rediseñado radicalmente, modificando el conjunto cilindro-pistón e inclinando el bloque 45 grados para el compresor. Se añadió un segundo árbol de levas, refrigeración por agua y un sobrealimentador Roots. A inicios del 34, el auto estuvo listo para pruebas y Graf lo llamó Randine, que significa golondrina. Debutó en el Gran Premio de Trípoli en el 35, donde Taruffi y Rasetti lograron el primer y segundo lugar. La Compañía Nazionale Aeronautica Randine tenía carenado, pero en el Gran Premio de Italia la golondrina no tuvo esa suerte. Quinto lugar como máximo, aunque Taruffi logró varios récords de velocidad. El mejor, 244.62 km por hora. En ese momento, el conde Bonmartini decidió retirarse y vendió la compañía Compagnia Nazionale Aeronautica a la organización aeronáutica Caproni. A Caproni no le interesaban las motos y pidió a Taruffi que buscara comprador. Y aquí fue donde apareció la compañía Gilera. Se interesaron en la Randin, compraron las 6 motocicletas y contaron con el apoyo de Taruffi. La motocicleta fue mejorada y en 1937 mostró buenos resultados en el Gran Premio. En octubre de ese año, la Gilera Randine obtuvo brevemente el récord absoluto de velocidad. En la pista A4, la motocicleta conducida por Taruffi alcanzó 274.18 km por hora. Este récord durará poco más de un mes, hasta que Ernst Henne en BMW lo supere. Para 1939, la Gilera 500 desarrollaba una potencia de 92 caballos de fuerza a 8.000 revoluciones por minuto, lo cual era un excelente indicador. La guerra impidió que Gilera desarrollara más sus compresores. Sin embargo, el modelo Randine tendrá una enorme influencia en los aparatos de esta marca después de la guerra. Moto Guzzi y Benelli, al principio, instalaron compresores en motores monocilíndricos, lo que causó bastantes dificultades. El compresor suministra presión de manera constante, pero el motor monocilíndrico solo toma la mezcla cuando la válvula de admisión está abierta. Así que durante los otros 3 tiempos, la presión en el conducto de admisión puede aumentar hasta un nivel peligroso. Por eso, entre el compresor y el motor tuvieron que añadir también un recipiente de aire. Todas estas complicaciones no se justificaron. En 1939, los ingenieros de Moto Guzzi retomaron la sobrealimentación y crearon un motor tricilíndrico en línea de 500C, con doble árbol de levas en cabeza. Su potencia estimada era de 80 caballos de fuerza. Encima de la caja de cambios, que tenía 5 velocidades, se instalaba un compresor de paletas KZT. La motocicleta se completó en 1940, pero la guerra detuvo su desarrollo.
También llegaron tarde en Benelli. Las motocicletas de esta empresa tuvieron buen desempeño en las carreras en los años 30, pero en el 38 y 39, las DKW sobrealimentadas las desplazaron del podio. Giuseppe Benelli decidió que, para mantener la superioridad, también necesitaba usar sobrealimentación. La Benelli de carreras con compresor estuvo lista en el 39. La máquina tenía un motor de 4 cilindros en línea, de 250 cc válvulas en cabeza y sobrealimentador Roots, logrando 52 caballos de fuerza a 10.000 RPM, tras las pruebas de Salvatore Baranciani en la carretera Pesaro-Fano, donde superó los 230 km por hora. La pequeña máquina de carreras se presentó en la exposición de Milán en diciembre de 1939. La Benelli con compresor era mucho más potente que la DKW y podía superar a los alemanes, pero la historia fue diferente. Y así llegamos a la Isla de la Niebla. ¿Creen que los ingenieros solo veían las victorias y récords de BMW, DKW y Gilera? No, por supuesto que no. Recuerden que al hablar de los récords de la BMW Realidad Virtual 750, mencioné al trío británico que competía con los alemanes. Hablaré de esto. Los británicos llevaban tiempo compitiendo por la motocicleta más rápida. En esta competencia estaban involucrados tanto pilotos y constructores individuales como equipos y compañías enteras. Se optó por motocicletas con grandes motores, B-twin y poco carenado. Las carreras de récord británicas se hacían en Brooklands, aunque esa pista no era ideal. Luego se halló un tramo de carretera largo y plano en Francia, cerca de Arpajon. Más tarde, esta zona se haría famosa como el lugar de la Copa de Velocidad de Montelary. En 1929, los motores V-twin atmosféricos de 1 litro de Jab ya no podían mejorarse más y las motocicletas alcanzaban solo entre 205 y 210 km/h. Llegó el momento de aplicar la sobrealimentación. Cabe destacar que el trío conformado por Osborne Engineering Company, Brock Superior y Zenith estaba muy unido. Naturalmente había un elemento de competencia entre ellos, pero a menudo todos estos caballeros trabajaban juntos para darle prestigio a su país. Al mismo tiempo, grandes fabricantes como Norton, Birmingham Small Arms y Triumph evitaban las carreras de velocidad. En Gran Bretaña, Zenith era el fabricante de motocicletas más entusiasta de los récords de velocidad. En su época de mayor auge, de 1918 a 1930, ganaron más estrellas doradas en Brooklands y más récords mundiales de velocidad que cualquier otra marca excepto BMW. Otra motocicleta Zenith, con motor gemelo J.A. Prestwich, fue preparada para 1926. Su diseño mejoraba cada año, logrando su máxima perfección en 1930, cuando se le instaló un supercargador. El potencial del motor gemelo de 1 litro era de aproximadamente 80 caballos de fuerza a 6.000 revoluciones por minuto. En 1930, en Cork, Irlanda, Joe Wright estableció el récord mundial absoluto de velocidad, logrando un resultado de 242.5 km por hora. Sin embargo, la historia de este récord está llena de confusión y desorden. El registro oficial de la Federación Internacional de Motociclismo señala que el récord de noviembre de 1930 fue logrado en una motocicleta Osborne Engineering Company, Temple J.A. Prestwich. Joe Wright estableció el récord de velocidad terrestre en motocicleta Osborne Engineering Company el 31 de agosto de 1930 en Arpajon, Francia. Menos de un mes después, Ernst Gene en BMW logra un mejor resultado. Los británicos querían actualizar el récord y se preparaban para la carrera en Cork, Irlanda, en noviembre. Aunque la Osborne Engineering Company estaba lista, ese día de 1930 solo había un par de motocicletas presentes en Cork. La Osborne Engineering Company, preparada por el especialista Claude Temple, y una Zenith JAB de reserva con sobrealimentador, por si había problemas con la primera motocicleta. Y así fue. El 6 de noviembre, la Osborne Engineering Company falló y durante varios días, Joe Wright tuvo que cambiarse a la Zenith y acelerar hasta alcanzar los tan esperados 242 kilómetros y medio por hora. Pero el récord oficial se registró con la Osborne Engineering Company, que fue declarada como la motocicleta con la que se establecería el récord. Esto sucedió, tal vez también porque para el año 30 la compañía Zenith estaba en bancarrota y milagrosamente sobrevivió hasta el año 48 gracias a las inyecciones de dinero. Y estas tomas escenificadas para la historia ya fueron hechas con la motocicleta Osborne Engineering Company. En cuanto al motor, las motocicletas eran idénticas. En la Osborne Engineering Company llama la atención la suspensión única de la rueda delantera. Este sistema brindaba mayor estabilidad al correr en línea recta a alta velocidad. Así son las cosas.
Entonces, ¿cómo estaban las cosas con Brooks Superior? Alrededor del año 30 apareció la motocicleta Brooks Superior con sobrealimentador, y esa fue otra versión de la motocicleta Record con el motor doble Jap. Esta magnífica motocicleta competiría por el título de la más rápida hasta el año 37 inclusive. El piloto Erik Ferihoff, en el año 36, alcanzó en esta motocicleta en Gonjo, Hungría, una velocidad de 263,64 km por hora. Al año siguiente, Erik superó su récord con 273,25 km/h y también impuso una marca en velocidad para motocicletas con sidecar. Pero en noviembre del 37, Ernst Jen de Alemania establecería un nuevo récord. Erik Ferihoff, en noviembre de ese mismo año, regresa a Hungría. Aceleró su Brooks Superior a cerca de 270 km por hora, casi un récord, pero perdió el control y junto con la moto salió volando de la pista. A Erik lo llevaron a la clínica universitaria, donde murió sin recuperar la conciencia. Otro aparato interesante fue el Zenith JAB, modificado en 1931-32 por Roberto Sigrand en Aroskim. El volumen del doble JAB era 1.7 litros y el sobrealimentador estaba sobre la caja de cambios. La motocicleta recibió el nombre de Super Kim. Sigrand tenía en los años 30 el récord de velocidad de Sudamérica con unos 250 km por hora, según información no confirmada. En los años 30, la Velocet 350 CE y la Norton 500 CCC dominaron las carreras de la isla de Man. En los años 37 y 38, los británicos notan la superioridad de BMW y algunos modelos de DKW en las carreras de carretera. Para los habitantes de la isla nublada, esto era inaceptable. Velocet y AJS finalmente se atrevieron a fabricar motocicletas sobrealimentadas. Empecemos con AJS. En 1935, en la exposición de Olimpia, se presentó por primera vez el motor V4 de 500 cc con válvulas en cabeza, desarrollado por Bert Collier, junto con una motocicleta equipada con este motor. La tecnología no entró en producción en serie, y para el año 38 evolucionó de una versión civil a una de carreras con un compresor diseñado por Soler. Sin embargo, el motor se sobrecalentaba terriblemente, lo que requirió el uso de refrigeración líquida. Para el año 39, la motocicleta estaba prácticamente lista para las carreras. Su motor V4 de 500 centímetros cúbicos y 50 grados entregaba 55 caballos de fuerza. Dos Aconota NC V4 compitieron en el Tourist Trophy de la isla de Man en 1939, pero solo obtuvieron el 11º y 13º lugar por paradas frecuentes para recargar agua en el sistema de enfriamiento. El Boom V4 compitió en el Gran Premio de Ulster y era la motocicleta más pesada con 185 kilogramos. Pero eso no impidió que AJS estableciera un récord de velocidad promedio por vuelta de más de 160 kilómetros por hora. Sin embargo, la motocicleta abandonó la carrera por una falla en la horquilla. En 1946, la AJS V4 participó 2 veces más en carreras y ganó una en Bélgica. AJS empezó a crear una motocicleta de carreras con motor doble en línea horizontal y sobrealimentado. En el 46 todo acabó. El segundo de estos aparatos es el Velocet Roarer, creado por Carlos Udall de Velocet Limited. Carlos creó una motocicleta y un motor totalmente nuevos. A primera vista, parece un motor bicilíndrico en línea, pero si miras el plano del motor, queda claro que es una unidad doble. Los dos cigüeñales del Roarer giraban en direcciones opuestas, neutralizando el par reactivo. Era la versión británica del motor Boxer de BMW, con cilindros verticales y los defectos de la compañía bávara corregidos. La Velocet 2 cilindros tenía una cilindrada de 500 centímetros cúbicos y entregaba alrededor de 54 caballos de fuerza. La motocicleta alcanzaba una velocidad de hasta 225 km por hora. Stanley Woods probó la Roarer en las carreras Tourist Trophy de la isla de Man en 1939, aunque él y la fábrica sabían que la moto no estaba lista para competir. También sabían que la guerra era inevitable y el equipo británico quería enviar una señal a sus rivales europeos. No necesitamos el financiamiento de un gobierno fascista para crear las motocicletas más avanzadas técnicamente del mundo. La Roarer recorrió la pista solo una vez. Al final del capítulo surge una pregunta. ¿Por qué no existen motocicletas sobrealimentadas creadas en Estados Unidos? Después de todo, es un país técnicamente avanzado y tiene fabricantes de motocicletas serios. En los años 20, el motociclismo en Estados Unidos siguió un desarrollo aislado.
Los estadounidenses no irían a Europa y crearon sus propias reglas y carreras en su continente. Así, Estados Unidos no participó en la carrera de motocicletas con compresor. Al final del capítulo surge otra duda. ¿Cuándo acabó la época dorada del compresor? Esto ocurrió en el verano del 46, cuando la Federación Internacional de Motociclismo prohibió la sobrealimentación en carreras de carretera. El argumento era sencillo. Los compresores generaban demasiada diferencia entre motos de carreras y de serie. Las carreras con compresores continuaron en dos países, Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Alemania será aceptada en la Federación Internacional de Motociclismo en el 51 y la Unión Soviética en el 56. En ese mismo periodo, en esos países, se suspenderán los trabajos en motocicletas con sobrealimentación. Si ese evento no hubiera pasado en el 46, quizá la industria moderna de motocicletas sería diferente. El desarrollo de motores de carreras sobrealimentados pudo haber impulsado su uso en maquinaria civil. Tras el capítulo anterior, surge la pregunta: ¿cómo era la situación de las motocicletas con compresor en el país de los soviets? Como se sabe, la Unión Soviética estaba rezagada en la fabricación de motocicletas. La gran mayoría de la tecnología se basaba en los mejores desarrollos extranjeros, en gran parte alemanes. Después de la Segunda Guerra Mundial, la potencia vencedora no solo obtuvo toda la documentación de la fábrica DKW, que quedó en su zona de ocupación, sino también a sus especialistas. En Chapau, República Democrática Alemana, bajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la oficina de diseño número 10 ensambló 5 motocicletas DKW con motor de 2 tiempos y pistones opuestos. Todos estos aparatos fueron enviados a Serpukhov junto con la documentación. Las motocicletas de carreras con compresor, 1, que significa de carreras con compresor, compitieron en varias carreras nacionales hasta finales de los años 40. Este motor también se instaló en el automóvil soviético de récord Zvezda 1, que en el otoño de 1946 alcanzó 139.6 kilómetros por hora en 1 kilómetro. Este resultado fue reconocido como el primer récord de velocidad de la posguerra en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En 1947 apareció el bólido Zvezda 2, con mayor potencia al aumentar la presión del turbo. El automóvil rompió el récord con una velocidad de 165.89 km por hora. En Serpukhov se trabajaba activamente en motocicletas hechas según el esquema Goreli con turboalimentación. Las investigaciones locales se basaron también en la experiencia y avances de ingenieros alemanes. En la Oficina de Diseño de Motocicletas de la Unión, en la región de Moscú, en los años 40, se crearon 3 modelos de motocicletas de carreras con turbo. Modelo B, 125 cc, 17 caballos de fuerza y velocidad máxima de 140 km/h. Con el modelo 2B, 250 centímetros cúbicos, 40 caballos de fuerza y 175 km por hora. Con el modelo 3.5, 350 centímetros cúbicos, 55 caballos y 200 kilómetros por hora. Estas motocicletas se usaban principalmente para carreras de récords, no para carreras de circuito en carretera. Otro aparato interesante fue una motocicleta de carreras desarrollada en la fábrica de motores de Gorki. Es la GMZM-35. Fue diseñada en el 47 por Naum Gudkin. El motor, con una cilindrada de 339 centímetros cúbicos, entregaba una potencia máxima de 22 caballos de fuerza. Sin embargo, los deportistas lograban aumentar la potencia del motor hasta 30 caballos. La motocicleta es conceptualmente similar a la BMW, pero su motor solo se parecía al alemán. Gudkin realizó un enorme trabajo al crear un motor boxer de pequeño volumen con cárter seco. En 1949 al M35 se le puso un compresor de paletas recibiendo el nombre M35K. La potencia del motor aumentó a 44 caballos de fuerza. En el M35K, con carenado y sidecar, se logró alcanzar una velocidad máxima de 191 km por hora. En ese momento, era un récord mundial en la clase de hasta 350 centímetros cúbicos con sidecar. Otra motocicleta con compresor se construyó en Vervite, basada en el modelo de carreras M75. Aquí se conserva una de sus fotografías. Otra página destacada de las motocicletas con compresor en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron las cometas de Nikolai Shumilkin. La historia de las motocicletas récord de Nikolai Nikiforovich inició a mediados de los años 30. Se dice que Shumilkin fue el primer ingeniero en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en instalar un sobrealimentador mecánico en una motocicleta. Durante la guerra, Nikolai Shumilkin
fabricó piezas para aviación. Él reunía información sobre motocicletas BMW, esperando dedicarse a su pasión tras la guerra. Tras la victoria de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Shumilkin empezó a trabajar en la nueva motocicleta BMW Kometa 2. Utilizó como base la BMW R51, que en ese momento era de las mejores motocicletas en la clase de 500 centímetros cúbicos. El ingeniero preparó cilindros y válvulas nuevas, fabricó pistones y subió la compresión a 7. Usó lubricación por cárter seco. Shumilkin equipó la Kometa 2 con un compresor Soler, accionado por engranajes desde el cigüeñal. La Kometa 2 de 1946 tenía 41 caballos de fuerza. Para 1951, el entusiasta soviético aumentó la potencia del motor a 55. Shumilkin logró un récord absoluto de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1 kilómetro, 204.89 kilómetros por hora. Un año después, Nikolai bajó la compresión y subió la presión del turbo. La BMW D500 alcanzó 70 caballos de fuerza y la velocidad récord fue de 211.76 km/h. Después intentó demostrar sus habilidades manejando una motocicleta con sidecar. El récord fue de 179.7 km por hora. En 1953, el ingeniero Blinov del Instituto de Aviación de Moscú propuso un carenado. En 1954, este se instaló en un nuevo diseño de motocicleta. Así nació la tercera Kometa. La presión del compresor aumentó a 1,8 atmósferas. Como combustible se utilizó metanol. La potencia alcanzó alrededor de 90 caballos de fuerza. Aquí está el resultado. En 1954, la Kometa 3 logró un nuevo récord nacional en la clase de 500 centímetros cúbicos para motocicletas con sidecar, 198.19 km por hora. Al final del año, la velocidad subió a 223.663 km por hora. Nikolai Nikiforovich realizó su última carrera en la Kometa 3 en el año 58, en el kilómetro 69 de la carretera Moscú-Minsk. Durante su carrera, el constructor y al mismo tiempo piloto entusiasta estableció cerca de 100 récords nacionales. Poco después, el legendario mecánico dejó el motociclismo por su edad avanzada. En 1956, la Unión Soviética se unió a la Federación Internacional de Motociclismo, y ahí ya hacía 10 años que estaba prohibido usar motocicletas con sobrealimentación en las carreras de carretera. Así terminó la historia de las motocicletas soviéticas con compresor. A mediados del siglo XX, el sobrealimentador en las motocicletas se olvida por mucho tiempo. En las carreras, esta tecnología fue prohibida. Los compresores duraron más en pruebas de récords, como en el NSU Delfín 3. En los años 60 y 70, las construcciones con turbocompresor destacaron en el nicho de los récords. Para uso civil, no tenía sentido poner un sobrealimentador en una moto, ya que aumentaba el costo y la complejidad. Lo más importante es que la motocicleta, aún con motor atmosférico, ofrecía un rendimiento dinámico excelente. En los años 80, las compañías de motocicletas confiarán brevemente en el turbo. Italianos y las 4 grandes japonesas tendrán éxito, pero la tecnología no se justificará y su producción será insignificante. Hablé con más detalle sobre el turbo en este segmento. Ya mencioné que desde el 46 el supercargador fue prohibido en las carreras. Sin embargo, la tecnología no desapareció, y con el desarrollo de la cultura del tuning, hacia el final del siglo XX y en las décadas siguientes, se puede encontrar una cantidad bastante grande de vehículos en los que los entusiastas instalaron un supercargador en los talleres. Sus motivaciones varían, desde querer una motocicleta única hasta ser el más atrevido y rápido del grupo. Entusiastas han instalado supercargadores en distintos tipos de motos, desde Harley Davidson, Honda Goldwing y deportivas japonesas, hasta ciclomotores. Esta tendencia de personalización resultó ser lo suficientemente grande como para crear empresas y compañías que se dedican a fabricar y vender kits de sobrealimentación listos para instalar en modelos populares de motocicletas. Las más conocidas entre estas compañías son Rotrex, ProCharger y TTS Performance. Este movimiento se notó sobre todo en Estados Unidos con las motos Harley Davidson. Solo vean estos monstruos. Pero en el mundo moderno,
Existe otra motocicleta destacada con sobrealimentación, y este es, probablemente, el primer motociclo de producción en serie con compresor que está disponible para la compra, y la mayoría de sus versiones pueden usarse en vías públicas. Es el Kawasaki H2R, además de la H2 SX y la Naked ZH2. La historia del Kawasaki H2R inició en la década de 2010. Se sabe que Kawasaki trabajó intensamente en este proyecto desde 2013. El plan era rediseñar el modelo Sport Turismo ZTSR 1400, pero Kawasaki eligió otro rumbo. En septiembre de 2014 se anunció un modelo completamente nuevo, el H2R, con sobrealimentación mecánica. Un año después, la motocicleta fue presentada al público. El H2R nació gracias a la prolongada competencia entre los fabricantes de motocicletas, principalmente japoneses, por el título de creador de la motocicleta más rápida y potente. ¿Por qué Kawasaki? Esta empresa no solo fabrica motocicletas, cuatrimotos y motos acuáticas. Durante sus 138 años de historia, Kawasaki Heavy Industries ha trabajado en locomotoras, barcos, submarinos, infraestructura, aviación militar y fabricación de motores, entre otros. Hace falta aclarar, después de mencionar todo esto, que en la corporación desde hace mucho tiempo saben trabajar con materiales y tecnologías avanzadas. La Kawasaki Ninja H2R tiene motor de 4 cilindros en línea, 1 litro, 16 válvulas y sobrealimentador centrífugo. En las primeras versiones de la motocicleta, el motor logró alcanzar un máximo de 310 caballos de fuerza y 165 Nm de torque, pero posteriormente la potencia se pudo aumentar un poco más, hasta 326 caballos. El sobrealimentador centrífugo dinámico no fue elegido por casualidad. En primer lugar, genera presión de manera constante y no por porciones, lo cual es óptimo para un motor de 4 cilindros en línea. Este tipo de sobrealimentador es el que menos calienta el aire de admisión. Este hecho permitió que en H2R se prescindiera del intercooler. El impulsor del sobrealimentador se acciona mecánicamente. Gracias al uso de una transmisión planetaria, cuando el cigüeñal gira a 14.000 revoluciones por minuto, el impulsor alcanza 130.000 revoluciones. La Kawasaki H2R fue la primera motocicleta con motor de 1 litro en superar los 300 caballos de fuerza. Esto es un enorme prestigio para la compañía. Kawasaki no solo creó un excelente motor, sino también una parte ciclo destacada y un carenado aerodinámico único con alerones. Destaca la experiencia de la compañía en la industria aeronáutica. Ya en 2014, la motocicleta fue probada en un túnel de viento. Su carenado demostró ser efectivo hasta velocidades de alrededor de 700 km por hora. La H2R tiene un potencial increíble. Acelera de 0 a 100 en menos de 2 segundos y medio. La velocidad máxima es de 400 km por hora. En 2016, el piloto Kenan Sofuoglu, 5 veces campeón de Superbikes, llegó a 400 km por hora en el puente Osman Gazi, en Estambul. Además, aceleró de 0 a la velocidad máxima en solo 26 segundos. Un año antes, James Hiller recorrió el circuito de la isla de Man en una carrera de demostración, fuera de competencia. La motocicleta tuvo un excelente desempeño en la carrera y logró un récord de velocidad de 332 km por hora en la isla de Man. La versión civil de la H2 con 220 caballos de fuerza y 228 desde 2019 también posee varios récords. En la carrera de 1/4 de milla, la H2 hizo 9.62 segundos, alcanzando 244.64 km/h. Su velocidad máxima de serie es de 337.6 km por hora. Tras un ajuste, en las carreras de velocidad Mojave Magnum, Kent Kunitsugu logró 365.2 km por hora. La H2R fue por mucho tiempo muy deseada. Los corredores de mamá rápidamente arrancaron de sus cuartos los pósters de la Yamaha R1 y la BMW R1000RR y corrieron a la tienda de periódicos por pósters de Kawasaki. Una de las últimas versiones de la familia sobrealimentada de Kawasaki fue el modelo Naked ZH2 en 2019. Sus características son parecidas a la H2 SX, pero el equipo de la Z es mucho más barato. La Naked sobrealimentada tiene suspensión y frenos más sencillos y carece de varios asistentes electrónicos. Hasta hoy, la familia de motocicletas Kawasaki con compresor
destaca por su máximo rendimiento y emoción por litro de cilindrada. Surge una pregunta muy natural. ¿Y qué pasa con las demás compañías? ¿De verdad aceptaron la superioridad de Kawasaki? No lo creo. Probablemente estén trabajando en motos con sobrealimentación. Entre las noticias recientes que vi, está la Honda Africa Twin 1100 con sobrealimentación. Esta noticia apareció a finales de 2023. Se sabe que Honda patentó un sistema de sobrealimentación que se encuentra encima de la caja de cambios. Aún no se anuncia la fecha de presentación al público del modelo Africa con compresor, ni siquiera si se presentará. ¿Por qué Honda decidió aumentar la potencia de su Tour Enduro? Sospecho que esto ocurre por la tendencia a aumentar el volumen y potencia de los motores en motocicletas Adventure grandes. Si hace 10 o 15 años en esta categoría 1000 o 1200 centímetros cúbicos y 90 a 120 caballos de fuerza eran el promedio, hoy la potencia media ha subido a 140 caballos. La cilindrada subió. Esa Ganso ahora es de 1.3 litros. ¿Qué motocicletas con sobrealimentación se fabricarán? Lo dirá el futuro y estaremos atentos. Sin embargo, esta clase de tecnología no se volverá especialmente masiva. El compresor es tecnológico y caro, y el aumento de precio de la tecnología no promete altas ventas. En su mayoría, las motocicletas con motor de combustión interna seguirán siendo atmosféricas. Amigos, este episodio termina. En este extenso material, analicé detalladamente la historia y algunos modelos de motocicletas con sobrealimentación mecánica. Es una historia de carreras, récords, velocidades y del ingenio. Relata la lucha por el prestigio y títulos entre fabricantes, ingenieros, diseñadores y países. Y también de una serie de eventos que influyeron en esta industria. Espero que esta historia haya resultado interesante y educativa. Si realmente es así, lo mejor que pueden hacer para promover este video es compartirlo con buenos conocidos y amigos que estén interesados en motocicletas y tecnología. Un comentario y su suscripción serían de gran ayuda si aún no lo están. La buena actividad en el canal me motiva a seguir recopilando datos y creando recorridos informativos sobre la historia de la fabricación de motocicletas. Agradezco especialmente a quienes apoyan financieramente mi canal mediante los datos en la descripción. Estuviste en el canal Crasmoto. Hasta la próxima.